Sí. ¿Ya escuchas, Víctor? Sí, Víctor se escribe que no escucha. Hermano, ¿qué le pasa? No es el Víctor de siempre. Llegó Lina. Bueno, vamos a recordar cositas. Ayer hablábamos de la circunferencia. Entonces resulta que en esa circunferencia, pues nosotros tenemos 5, 7 y 9. unas fórmulas, ¿cierto? Dentro de la fórmula que tenemos es la fórmula del perímetro. La fórmula del perímetro es 2pi multiplicado por el radio. Todos sabemos que el radio es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la línea, ¿no? Ese perímetro, ese recorrido de ese perímetro va a depender del tamaño del radio, ¿no? Sí. Si se empieza a crecer el radio, pues obviamente el perímetro va a ser mucho mayor y eso va a tener una serie de implicaciones sobre el movimiento, ¿sí? Que es precisamente por eso, yo ayer les mostraba unas diapositivas hacia el final donde vamos a llegar y vamos a llegar a las relaciones que existen entre dos circunferencias y vamos a mirar precisamente cómo es que funciona nuestra bicicleta. Y entonces vamos a ver que cuando una rueda se mueve de una determinada manera, cuál es la relación que se va a tener en la otra rueda y específicamente eso. Entonces, eso mismo es lo que vamos a empezar a ver aquí en pequeño, uno por uno. Nosotros vamos primero a ver luego a ver luego algunas características del movimiento circular y luego enganchamos todo. ¿Sí? Entonces, hacia el final, yo creo que si seguimos, pues, ojalá Dios quiera que el tiempo me lo permita, si seguimos así, hacia el final de la otra semana ya estamos terminando ese movimiento y empezando nuevamente el movimiento armónico simple. Listo, entonces tenemos claro esto. El recorrido del perímetro que va desde aquí, dando toda la vuelta hasta aquí, es 2pi por r y va a depender exclusivamente de precisamente ese radio. Ese radio nos va a dar el tamaño. Eso en ese sentido. En otro sentido tenemos que nosotros con el transportador medíamos el ángulo por acá, ¿cierto? Medíamos, era la abertura. Y esa abertura la medíamos en grados. Con la trigonometría nosotros nos enseñaron que también se puede medir por aquí. Este S es la longitud de un arco que se genera en el movimiento de estas dos líneas. Estas dos líneas estaban juntas y una se empezó a mover y empezó a generar este arco. Esa longitud de ese arco se puede medir también, ¿sí? Y nos va a permitir a nosotros tomar una medida. Resulta que todas las circunferencias, si nosotros medimos por acá por dentro, sabemos que tiene 360 grados, ¿verdad? Y ayer veíamos dentro de las diapositivas que toda la vuelta, midiendo que esta línea roja fuera toda la línea negra, sería 2pi. Y esta fue la primera relación que nosotros siempre encontramos en trigonometría. En trigonometría siempre vamos a tener primero esa relación. 360 grados son 2pi. Y a partir de allí vamos a empezar a trabajar una serie de ángulos. Generalmente, nosotros siempre, pues la mayoría de los ejemplos que aparecen en los libros, sobre todo en el libro que yo les pasé en PDF, que está en el curso de Classroom, hay un libro que es el libro de Tippens, se trabajan con los grados pues, más representativos, que serían estos. 120, 150 y 180. Todos estos serían los ángulos como más comunes para trabajar este movimiento. Sí, entonces con base en eso vamos a tener unas relaciones, vamos a sacar las tangentes, los senos y los cosenos de esos ángulos. Vamos a hacer la transformación. ¿Cómo es que se transforma de estos ángulos en grados a radianes? ¿Sí? Y luego vamos a medir cuál va a ser la longitud de ese arco, ¿sí? Tomando en consideración esto. Entonces vamos a mirar. Entonces, acá,
Si nosotros tenemos que 360 es 2pi, pues entonces nosotros vamos a hacer una regla de 3. ¿Sí? Primera parte de la regla de 3. 2pi radianes son 360 grados. ¿Cuántos radianes serían? 15 en este caso. En este primer caso. Y hacemos pues multiplicación cruzada. ¿Se acuerdan de esa regla de 3 que se hace multiplicación cruzada? 2pi por 15 igual a x por 360. Como necesitamos hallar este x, este 360 que está multiplicando pasa a dividir. Y acá tenemos el pi, es como si fueran las x de las ecuaciones algebraicas que manejábamos en octavo y noveno. Y bueno, en décimo y 11 también, que no se trabaja con él, pero siempre están ahí acompañándonos. En este caso sería 2 por 30, 2 por 15, 30 sobre 360 y el pi. ¿Listo? Acá vamos a simplificar. Dividimos por 10, o sea, cancelamos un 0. ¿Eso da, perdón, Alejo, da igual a qué, a pi? Esto no, 360 pi es igual a x. Creo que como que está muy alejado. No veo, no veo. Estamos hablando muy lejos, ¿cierto? Sí, sí, ya tengo. Ahora ya estamos ¿Ya más. me escuchan ahora sí? Sí. Ahora sí, Víctor. Ah, bueno, muy Ya bien. hasta te vemos moverte. Antes estabas quieto, parecías un ente. Estaba dormido. Sí, yo creo que había quedado ahora dormido. Por eso No, yo estoy acostado en mi cama y no que estoy concentradito. Listo. Entonces dividimos entre 10, quitamos un 0 arriba y abajo y luego dividimos entre 3. 3 dividido 3, 1 y 37 dividido 3, 12. 1 por pi, pi dividido 12. Esto es x. Y x va a ser este primer valor, o sea que 15 grados va a ser pi doceavos. ¿Esto por qué es importante? Porque es que resulta que con esos ángulos en radianes, nosotros vamos a poder medir ciertas particularidades que tienen estas longitudes de arco. ¿Sí? Entonces, las longitudes de arco nos van a permitir a nosotros saber cuánto se movió una partícula que se está moviendo en un movimiento circular. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos va a permitir saber eso. Y cuando al final estemos encontrando la relación entre una rueda grande y una rueda pequeña, entonces vamos a ver que mientras la rueda grande necesita un movimiento menor, la rueda pequeña se mueve mucho más, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a encontrar allí. Los demás se hacen del mismo modo, ¿cierto? De la misma estructura que yo puse aquí, simplemente que en vez de 15 grados, pues obviamente va a aparecer 30 y este resultado va a ser pi sextos. En 45 va a ser pi cuartos, en 60 va a ser pi tercios, en 75 va a ser 5 pi doceavos. Pues esto me lo sé porque pues cada semestre doy 4 veces el curso de trigonometría, entonces pues necesariamente me los aprendo. Este es 2 veces este, 2 pi tercios. La práctica. Sí, definitivamente sí. Este es 5 veces este. Este es la mitad de... Esta es la mitad de este. O sea, solo pi. Listo. Entonces, estos son los valores. Y con esos valores nosotros vamos a poder hallar unas relaciones particulares que tenemos allí. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos? Pues yo como no inicié la clase desde el principio, pues cuando la envíes ya grabadita, pues entonces hallamos el repaso. Listo. Lástima que no grabamos cuando lo cogimos de recocha, ¿no, Andrea? Listo. Entonces seguimos. Bueno. No tengo el pelo azul, ¿no? Ajá, no, tranquilo. Vea. Mírenme bien. No, ese estado sí estuvo brutal con el pelo azul. Listo. No, se me escribieron un poco de cosas que me ha mariqueado, que un poco de cosas. Entonces resulta que ese
precisamente, estas fraccionarios que nosotros tenemos allí, lo que nos va a permitir a nosotros es saber en cuánto es como si estuviéramos dividiendo una pizza. Entonces, por ejemplo, pi doceavos. Todo esto, ¿cierto? Lo vamos a partir en 12 pedazos, ¿sí? Y vamos a tomar uno de ellos, ¿sí? Pi de ellos. Entonces, todo estos 360 grados se nos va a convertir pues en un pedazo que va a ser la doceava parte de toda la circunferencia. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros saber la longitud del arco. Pero la longitud del arco también recuerden que va con relación al radio. Entonces voy a ir a buscar el libro para buscar unos ejemplos de eso. Bueno, profe. Pues sí, Andrea, que es una cosa de recocha porque monté la foto con el pelo azul. No, es que la propia florecita roquera. Ah, eso son causas del coronavirus, del encierro. Literalmente. Pero le dio durísimo, ¿no? Y eso, Mañana me lo pongo de color rojo, tranquilo. y eso que está la callejía. Mañana me lo pongo de color rosadito. Que me salga con la camisa. Qué bonito. Qué bonito es. Listo. Pero un momento que ya sé dónde están los problemas. Están aquí. Para mostrárselos de una vez en pantalla y poder resolverlos acá mismo en la pantalla. Entonces, a ver, escritorio. No, qué tan chévere esto. Está de un lento hoy. Ve, y así como van las cosas para el otro semestre, ¿era igual virtual o qué? ¿O ya era presencial? Ahorita. Ahí sí, puede que quién sabe. Sí, no se sabe, Víctor. Eso está complejo ahí porque pues se supone que estamos en una fase de mitigación, pero pues la gente sigue sin cuidarse. Hoy me tocó salir y había mucha gente en la calle. Y pues así es muy duro. A mí ya me llamaron a trabajar el 1 de mayo. Ah, pues que Me van a radicar un permiso y todo. Oiga, claro, es que se supone que ya es hora, ¿no? Listo, aquí, este es. Listo. Entonces, vamos aquí, compartir. Esto era lo que yo les hacía referencia. Entonces nosotros tenemos allí, ¿sí no, espere, todavía no lo pueden ver. Ya lo pueden ver, ¿cierto? Me sacó esta cosa. Ya, pero ya no dijo que se lo íbamos a tratar en la clase. ¿Sabes? ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a hacer en la clase? ¿Qué cosa? Mandó para un conversatorio unos temas que van a tratar sobre impacto ambiental para el sábado. La clase con ella a las 7, ¿cierto? Sí. Y de una vez a tratar lo del trabajo que hay que entregar, el trabajo de las preguntas. Sí, eso está complejo, hay que terminarlo. Yo por lo menos mi grupo lo está
Lo iba adelantando, tengo que ponerme al día con eso también porque está como complejo. Bueno, hacía referencia a esto. Ya ahí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Esto se supone que ya está compartida. Eso ahí. Listo. Entonces, a esto hace referencia. Entonces, nosotros tenemos que una vuelta completa es esto. O sea, una vuelta completa de la circunferencia es una revolución, como dice allí. ¿Sí? Nosotros también tenemos, dependiendo del ángulo, ¿sí ven? Bueno, yo lo hice al revés. Ahí empieza desde 180 hacia abajo, yo empecé desde lo pequeño hacia arriba. Entonces 180 es la mitad, media vuelta, luego un cuarto y así sucesivamente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener asimismo una cantidad de vueltas que va a depender de el ángulo del cual estemos hablando. ¿Sí? ¿Eso en dónde se ve? Se ve aquí, miren, chicos. Esa circunferencia va a empezar a dar la vuelta allí. ¿Sí ven? Él empieza... La diapositiva. Dime. ¿Puedes devolver la diapositiva que tenías? ¿Esta? Ok. Esa, listo. Gracias. Sí, ya. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tenemos esto. Entonces, la rueda va a empezar a girar y esa rueda, pues, nos va a dar una serie de indicios. Yo ayer lo hice desde otro computador donde no tengo Office. Entonces, me tocó por documento compartido y había muchas de esas funciones que no se podían ver. Por ejemplo, esta. Esta no se podía ver allí, en donde la rueda va girando y, pues, va generando ese cierto movimiento. ¿Sí? Ayer no lo vimos. Entonces, aquí nos piden transformar estos grados a radianes y los radianes a grados. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ello antes de. Entonces, voy a copiar esos problemas para realizarlos acá. Para salirme de ahí, que ustedes puedan verme en pantalla más grande. Entonces, dice que a radianes vamos a pasar 50 grados, 100 y 270. Y a grados, pi octavos y 6 pi. Listo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, así ustedes ven, tienen la posibilidad de ver la pantalla más grande. Listo. Entonces, en teoría, ya aquí pueden ver la pantalla más grande, ¿verdad? Listo. Vamos a convertir primero los grados a radianes. Entonces, recuerden la regla de 3. 2pi son 360 grados. 50 grados. ¿Cuántos radianes serán? Multiplicación cruzada. Siempre multiplicación cruzada. Entonces, 2pi por 50 es igual a x por 360. Y el 360 pasa a dividir. Entonces, y esto quedaría 2 por 50, que sería 100, sobre 360. Y el pi acá a un ladito. Recuerden, el pi no entra dentro de la conversación porque es como las x, las y, las z que trabajamos en álgebra. Y esto es igual a x. Dividimos por 10, quitamos un 0. Ahora dividimos entre 2, ambos son pares. Mitad 5 y mitad 18. Ya aquí no se puede dividir más. ¿Sí? Este solamente puede ser dividido por 5 y este por 2 y 3. Entonces no se puede dividir más. Esto quedaría 5 pi sobre 18. Esto es igual a x. O sea que 50 grados es igual a 5 pi sobre 18. Primero. Segundo, el de 100. Entonces vuelve y empieza. 2 pi es 360 grados. Entonces, ¿cuántos radianes son? 100 grados. Lo mismo, multiplicación cruzada. 2 pi por 100 es igual a x por 360. 2 pi por 100 dividido 360. Correcto. Entonces, 2 por 100, 200. 200 dividido 360. Y el pi. Eso es igual a x.
Dividimos entre 10, quitamos un 0. Cada vez que ustedes vean eso, ceros arriba y ceros abajo, quítenlos. Es mucho más fácil trabajar con 20 que con 200. ¿Sí? Mitad 10, mitad 18, mitad 5, mitad 9. 9. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces 5 por pi, 5pi, dividido 9, esto es igual a x. Listo. 100 es 5 pi novenos. Y el tercero, 270. Entonces vamos a él. Aquí vamos a correr un poquito de esto. Listo. Entonces lo mismo. 2pi. 2pi 360. 360. ¿Cuántos radianes serán? 270 grados. 270 grados. Multiplicación cruzada. 2 por 270 dividido 360. 270 igual a x por 360. Listo. Entonces 2 por 270, 540. Dividido 360. Dividido 360. Pi es igual a x. Eliminamos los ceros. 0, mitad, 17. 27, 18. No, ya no se puede por mitad, entonces se puede por 3. Tercera, 9. 9. Tercera, 6. Se 6. puede ir. Tercera, 3. 3. Tercera, 2. Y hasta ahí. El 3 solo puede ser dividido por 3 y el 2 por 2. Entonces, 3 pi sobre 2 es igual a x. O sea que 270 es 3 pi medios. Listo. Ya convertimos los grados a radianes. ¿Sí? Ahora debemos convertir los radianes a grados. Esa es mucho más fácil. Cuando nosotros vamos a pasar de grados a radianes, vamos a utilizar esta igualdad. Pi es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces vamos a convertir la primera. Pi dividido 18. ¿Cuánto es que vale pi? 180. 180, ojo. Pi vale 180. Pi ya no es el... Aquí cuando estemos trabajando esto, pi no va a valer el 3.14. Y es la mitad del radio. Simplemente va a ser una letra, simplemente allí. Y va a representar un grado, que va a ser 180 grados. Un ángulo, perdón, que va a ser 180 grados. Entonces, pi es 180, entonces en este caso 180 dividido 18. 180 dividido 18 son 10 grados. Entonces tenemos que pi... no, esto no es 18, esto es 8. Espera, y entonces dividimos. 180 dividido 8. Eso nos da 22.5. 22.5 grados. Este pi sobre 8. Entonces, cada vez que tenemos un fraccionario de pi, nos va a dar un valor inferior a pi. Pero como esta es una multiplicación, este es 6 pi, entonces aquí tendría que crecer, ¿verdad? Porque esto es 6 por pi. O sea que 6 por lo que vale pi, que es 180 grados. Y entonces ahí es fácil de multiplicar. 6 por 0, 0. 6 por 8, 48. Y llevo 4. 6 por 1, 6. Y 4, y llevaba 10. 1080 grados. Y así es simple. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, listo. No hay nada sencillo, vamos con calmita y eso. Uy, ya nos va a sacar, dice que 10 minutos. O sea, que en 10 minutos me tengo que sentar a hacer el examen, ¿no? Andrea, qué horror. Esto es trabaja y trabaja y trabaja, ¿no? Uy, sí, qué horror, sale de una cosa para otra. Uy. ¿Cierto? ¿Es mejor la clase presencial? ¿Cómo? Es mejor la clase La clase presencial. Es mejor toda la vida.
Sí, Uy, sí, sí, correcto. que vos aquí en la clase virtual no, o sea, la preparas sí o sí. Sí, total. O sea, sí o sí la preparas. Vos en la clase presencial haces uso de tus recursos y, bueno, no sé, se te quedó algo y listo. Aquí no se te puede quedar nada. No, y lo peor es que él no se presta para hacer como una retroalimentación así, la gente es más tímida, es más compleja. Sí, sí, es más compleja. Esta es más compleja. Las clases es más compleja. Que los pelados poco a poco pues van soltando, pero uy, es difícil. No, Listo. y cuando los grupos no se demasiado, pues uno ve algo. Sí, sí, vale, vale, ¿no? O sea, no da. Toca querer crear una estrategia. Esa rapidez, depende de cómo sea el movimiento, puede cambiar. ¿Sí? Una cosa es que usted tenga un movimiento, ¿cómo podría decir? Como el del ventilador de techo. ¿Sí? El movimiento del ventilador de techo es un movimiento que es paralelo al suelo, ¿verdad? Entonces ese movimiento circular no va a ser afectado por la gravedad. La gravedad no lo va a afectar a él. ¿Sí? La gravedad lo afecta a esas hélices que se mueven de manera paralela al suelo solamente en el helicóptero. De resto, en ningún otro ejemplo lo va a afectar. ¿Sí? Entonces, Pero si el ventilador está ubicado, por decir algo, a unos 45 grados o de pared, ahí sí afecta la gravedad, ¿cierto, exacto, Alejandro? correcto. Si se inclina, como están las aspas de los aerogeneradores, ¿sí? Ahí sí va a estar afectado por la gravedad y entonces esta rapidez angular, como va a estar afectada por la gravedad, no va a ser uniforme. Entonces, cuando hablamos de movimientos uniformes, en este caso que es circular uniforme, estamos generalmente hablando de un movimiento que es paralelo al suelo, ¿sí? O sea, estamos describiendo un círculo paralelo al suelo, pero no siempre es el caso, ¿no? Entonces hay casos en donde se inclina y entonces la gravedad ya va a actuar sobre él. Y van a haber otras fuerzas involucradas, aparte de las que ayer mencionábamos, que era la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, que van a estar presentes dentro de este movimiento. ¿Sí? Entonces, listo. Vamos al caso, primero al caso en donde no lo va a afectar la gravedad. Entonces, cuando no lo afecta la gravedad, es el caso del movimiento que es paralelo al suelo. Siempre lo voy a dibujar como si fuera perpendicular, pero pues vamos a asumir que es paralelo al suelo. En primera instancia, ¿no? Ya después sí le metemos gravedad y todo el cuento. Esto se pone chévere. Esto es la medida que vamos avanzando, se pone chévere. Elizabeth, hable, no se quede callada. Pues ya llegó. Hace rato estoy aquí escuchando y no estuve en la clase de ayer, entonces estoy un poquito embolatada. Listo, vea. Igual la clase la ¿está grabando? ¿Ustedes ven? Sí, sí está grabado. Sí, está grabando, sí. Y creo que nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Sí, Sí. también. Listo. Entonces, yo esta clase otra vez la voy a subir al Classroom, ¿sí? Y junto con esta diapositiva, ¿listo? Y con otras 3 que tengo ahí. Entonces, con eso nos va a servir. Eso, Alejandro, bien, magnífico. Y recuerden echarle una ojeadita al libro. En el libro de Tippens es el capítulo 10. Ok, Listo. Una ojeadita. Listo. Entonces, miren, ya vimos que cuando nosotros nos movemos sobre la circunferencia, ojo, nosotros ya no vamos a mirar la abertura del ángulo, sino que vamos a ver el desplazamiento que hace el móvil a lo largo de esto. Y ese desplazamiento se llama arco, ¿sí? Que está representado siempre por una S. Y esa S está dado en la nueva unidad que nosotros acabamos de ver, que son los radianes. Esos pi que acabamos de calcular son radianes, ¿sí? Para 30 grados, ¿sí? Si el ángulo fuera 30 grados, entonces nosotros dijimos que era pi sobre 6 radianes. Eso es el nuevo ángulo que nosotros vamos a mirar allí, ¿sí? Y entonces, como dice allí, esa velocidad angular que está allí es el delta, que es el cambio, tal como lo veíamos en el curso de física anterior, el cambio del ángulo respecto de un cambio en el tiempo. Siempre las velocidades van con relación al tiempo. Y sus unidades, pues obviamente, como es un ángulo y está medido en radianes,
pues entonces las unidades van a ser radianes por segundo, por minuto, por hora, ¿sí? Sobre unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo, pues nos la va a decir el problema, básicamente. Entonces, allí tenemos esa parte. Entonces, eso es lo primero que vamos a mirar. Y el desplazamiento, pues, es lo más de simple, chicos. Ese desplazamiento está dado por una ecuación que estaba por acá atrás. Esta. ¿Sí? Esa longitud de ese arco va a ser igual al radio por el ángulo. ¿Y por qué al radio por el ángulo? Pues que recuerden, dependiendo de qué tan grande sea el radio, así mismo va a ser el recorrido, ¿no? Entonces, una cosa es que nosotros estemos corriendo, no sé, en un círculo pequeño, el del parque por la casa. Y otra cosa es correr la pista atlética del estadio. Entonces, son dos recorridos similares, pero, bueno, en el tamaño, la forma es similar, pero el recorrido es totalmente diferente de acuerdo al tamaño. Entonces, eso mismo pasa aquí, va a depender de ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, Listo. igual. Entonces, aquí nos dicen, la etiqueta de un taladro eléctrico indica que hace 1200 revoluciones en un minuto. ¿Cuál es la rapidez angular de ese motor? Entonces, listo. Eso es frecuencia, ¿no? Sí, 1200 ¿Frecuencia? RPM. Sí, esto es una frecuencia. Sí, las RPM. Ah, sí. Entonces, primero está en minutos. Entonces, tenemos que pasar. Revoluciones por minuto. Esas revoluciones tenemos que mirar es cómo nos da en segundos, ¿cierto? Entonces, 1200 sobre minuto. Entonces, por un minuto, Dividido segundo, ¿verdad? 60 segundos, sí. Chavo con los minutos. Y entonces nos da un 0 con un 0. Y 120 dividido 6 nos da 20 revoluciones por segundo. ¿Cierto? Listo. 20 revoluciones. ¿Qué indica eso de 20 revoluciones? Que en 20 segundos da 20 vueltas. ¿20 segundos? en cada Da segundo. 20 vueltas, Por da 20 vueltas en un segundo. Correcto. Por cada segundo da 20 vueltas. Ah, y entonces dio 20 veces la vuelta. O sea que da 20 veces por 2pi, ¿verdad? Porque cada vuelta son 2pi. ¿Cierto o no? Sí. Ah, entonces esto nos da 40 pi radianes. ¿Cierto o no? Sí, Las 20 vueltas son 40 pi radianes. 40 pi radianes. ¿Y eso en cuánto tiempo lo hace? 20 segundos. En un segundo. Ah, entonces W va a ser 40 pi radianes dividido un segundo, o sea, 40 pi